Profe, igual en esta materia estamos muy atrasados, Hola. ¿no? Por los festivos. ¿Cierto que vamos hasta las 7? Sí, señora, hasta las 7. Sí, profe, 5 a 7. Bueno, había un pendiente de esta clase de sistémica que no solamente era pues abordar el tema del genograma, sino también abordar los tres pilares de la teoría sistémica. No sé si recuerdan el pendiente que había. Y la idea era como que ustedes pudieran investigar los pendientes, la teoría general de sistemas, la cibernética y la teoría de comunicación humana. No sé si lograron indagar un poquito sobre el tema como tarea. Profe, yo sí, yo hice un poquito. Sí. Sí. Ah, bueno, Yeren. Empecemos con la teoría general de sistemas, ¿te parece? Explícanos un Listo. poquito qué lograste investigar. Profe, pues es como un poquito como que las personas no funcionan de forma aislada, sino que hacen parte pues como de ese sistema pues en el sistema en el que se desarrolla. Dice que el principio ahí también habla un poquito de esa homeostasis. Homeostasis, sí. Eso, que donde indica pues que todo el sistema tiende a mantener su equilibrio, aunque a veces ese mismo equilibrio o esa estabilidad que tienen en el sistema, digamos que sea a veces como crítica o que no sea tan buena. Entonces, digamos, es como esa zona de confort también, ¿cierto? De pronto, ¿por qué cambiar si así de pronto así siempre hemos estado? ¿Cierto? Digamos que si estamos acostumbrados a que aquí hablamos a los gritos y así nos hemos criado, no sé, 2, 3 generaciones. Entonces, ¿para qué lo vamos a cambiar si ahí estamos bien? ¿Cierto? Entonces es como eso. Dice que también que los problemas o los síntomas se entienden a partir de esas relaciones y que buscan identificar y modificar todos esos patrones disfuncionales de comunicación. Ok, perfecto, muy bien. ¿Qué más lograste indagar, Yere? Dice que postula que los elementos, bueno, están interconectados a cualquier cambio y que lo que le pase a uno va a afectar a los demás, que no es que sean aislados. Digamos que esa teoría se dio, pero pues lo que yo entendí, es como la respuesta diferente a lo que ya se venía haciendo, porque antes, por ejemplo, cogían una persona y era el síntoma de esa persona, cómo se sentía esa persona y qué era lo que sentía, pero entonces no se daban cuenta que su entorno pues también estaba afectando toda esa parte. Entonces lo que hizo el enfoque sistémico y la terapia es eso, no solamente es usted, sino también todo su entorno y el sistema que lo rodea. Así es, así es. Qué bien. ¿Alguien más que haya investigado un poquito sobre la teoría general de sistemas? Profe, yo en la parte de la equifinalidad. Dale, Andrea, te escuchamos. Que es como que dos situaciones o dos historias diferentes pueden llegar al mismo destino. Y al contrario, una situación puede tener dos distintos destinos, dos distintos resultados, por decirlo.
Así, igual la totalidad, que era lo que comentaba la compañera, lo que pasa en una parte afecta a todo el sistema, es decir, si mamá se enferma o se siente cargada, toda la familia se siente cargada. Bueno, en la equifenalidad el ejemplo que tenía era que no importa de dónde vives, sino lo que haces con lo que vives. Era como el ejemplo en equifinalidad. Y en no sumatividad, la suma, el todo más que la suma de las partes da. Entonces, por ejemplo, el corazón funciona de una forma, el pulmón de otra, pero la suma de las partes es la que hace que todo funcione en conjunto. Ok, muy bien, Andrea, qué bien. Importante que podamos entender los pilares, porque si no logramos entender los pilares, no vamos a poder comprender qué sigue de ahí para arriba. Entonces, entender cómo funcionan los 3 pilares de terapia sistémica es vital para entender cómo opera la terapia sistémica. Eso sí es algo necesario. Vamos con Nelson, creo que tiene la manito levantada. Sí, señor. Buenas tardes, profesor. Un saludo para todos. Dale, Nelson. Pues siguiendo aquí un poquito sobre el principio de la teoría de sistemas, la totalidad, que quiere decir que el todo es más que la suma de las partes. Un ejemplo, por ejemplo, no basta con estudiar a una persona aislada, hay que comprender sus relaciones familiares, sociales y culturales. Interdependencia, todos los elementos del sistema se influyen mutuamente. Ejemplo, si los padres discuten constantemente, el comportamiento de los hijos también puede cambiar. Profe, y aquí está pues la retroalimentación, que es feedback, positiva, negativa, favorece el cambio o amplifica una conducta. La negativa ayuda a mantener el equilibrio del sistema. Pero esa es la cibernética, Nelson. Sí. La teoría general de sistemas no aborda la retroalimentación. La retroalimentación la aborda la cibernética. Listo, o sea, la primera parte, perfecto. Perfecto porque eso es. Pero lo demás se hace parte de sistémica. Ahorita hablamos entonces de sistémica, ¿listo? Sí, de cibernética, perdón. Sí, señor. Listo, la primera parte. Bueno, entonces lo primero que quiero contarles es que la teoría general de sistemas es de un biólogo austriaco, se llamaba Bertalanffy. Este señor observó que los organismos vivos no podían entenderse estudiando cada una de sus partes. El comportamiento del organismo dependía de la interacción entre sus partes, que era lo que decía Andrea. No es el corazón solo latiendo, es el corazón, los pulmones, es todo un sistema en función de darle vida a un cuerpo. Asimismo, hay un principio fundamental, casi que para grabarnos la teoría general de sistemas, se utiliza una frase que dice: el todo es mayor que la suma de sus partes. El todo es mayor que la suma de sus partes. Pensemos en esto. Muchas veces una familia, cuando tiene problemas de peleas, ya lo mencionaba mucho, una familia que pelea, ¿cierto? Llega un momento donde las discusiones familiares hacen que el niño se ponga a llorar. Y en ese momento, cuando el niño se pone a llorar, los padres dejan de pelear. Entonces, se regulan. Pero no se regulan en función de ellos mismos, en función de un acuerdo o en función de garantizar el bienestar y la comunicación. No, se regularon porque el niño empezó a llorar. Entonces, ahí es donde damos cuenta que dentro de este proceso, que es la terapia sistémica, no estamos haciendo un análisis del conflicto padre-madre, sino cómo el conflicto del padre y de la madre hacen que el niño incluya dentro de ese conflicto una conducta más. Es decir, ya el niño aprende que si llora, sus padres se calman. Como también podemos encontrar el niño, sí, digamos que más que llamar la atención, él entiende que ese conflicto de los padres está influyendo en la respuesta del niño. Y ese niño, pues en su momento puede llorar, pero también en su momento puede pegarle al hermanito, o quebrar algo, o encerrarse en su cuarto y no querer salir. Y ese tipo de dinámicas manifiestan lo siguiente: en una familia no hay
ninguna conducta, ni del padre ni de la madre, que deje aislado a ninguno de los miembros, ni siquiera el niño. Pensemos, por ejemplo, en los adolescentes que viven encerrados en su cuarto, que son felices allá metidos en su cuarto, a puerta cerrada prácticamente, eso no sale ni para comer, y uno mira que esa conducta pareciera ser única y exclusivamente el problema del adolescente. Pero en terapia sistémica no abordamos el síntoma como un asunto lineal, sino que entendemos que la conducta del adolescente a lo mejor está siendo reforzada por alguno de los padres. Y entonces ahí es donde cobra vida y sentido la terapia sistémica. Mire lo que nos dice el encabezado, nos dice: la terapia sistémica no es terapia familiar, no es solo terapia familiar, es una forma estructural de entender la realidad basada en tres ciencias exactas y sociales. ¿Listo? Entonces, estamos abordando inicialmente la de teoría general de sistemas. Aquí, puntos clave: es sistémica, subsistema, límites, jerarquías, organizaciones. ¿Qué aporte nos da entonces la teoría general de sistemas? Nos da el siguiente aporte. El terapeuta deja de buscar culpables y comienza a comprender cómo funciona la estructura familiar. Entonces, mire la clave. El terapeuta en terapia sistémica no está buscando culpables. Está buscando es entender qué de esa familia hace que esa dinámica sea como es. ¿Por qué se sostiene esa forma vinculante desde esa familia? Muy importante tenerlo presente. ¿Listo? Ahora sí, vamos con cibernética. Señoritas, había una tarea pendiente que era buscar los 3 pilares. ¿Ustedes indagaron sobre esa tarea? O sea, investigar sobre los pilares para esta clase. ¿No? Ok. Muy bien. Sara, ¿qué averiguaste de cibernética? ¿Tienes ahí algo? ¿No la averiguaste? Lo del mapa. Ok, perfecto. Vamos con Mari. Mari, ¿qué averiguaste de cibernética? Hola Mari, ¿estás aquí? Mientras que Mari se prepara, vamos con Andrea. Andrea, ¿qué averiguaste de cibernética? Profe, averigüe cibernética en primer orden de Winner no sé quién. Sí. dice, los sistemas se autorregulan con retroalimentación. Ejemplo, un termostato. Y el otro es cibernética en segundo orden de von Forster. El terapeuta no puede observar el sistema desde afuera de manera neutral, porque al entrar en la sala ya es parte del sistema. Sí, sí. No, así lo resumimos. Perfecto. ¿Qué Hola, lograste? profe. Hola, hola. ¿Ya está Mari? Sí. Hola, Mari, dale, te escuchamos. ¿Qué averiguaste de cibernética? Sí, de cibernética. Sí, dale. Sí. Dice que la idea central es la personalidad es un sistema autorregulado que busca mantener el equilibrio a través de la retroalimentación de cibernética. Ok. Lina, ¿qué nos dice Lina? Profe, dice, analiza cómo la comunicación influye en la conducta, parte de la idea de que es imposible no comunicar. Se concentra en el efecto que tienen los mensajes en las relaciones interpersonales y en las reglas ocultas de los vínculos. Ok, ¿cómo lo entendiste, Lina, ese tema? Parece como complicado. Profe, no. Repítelo. Sí. Dice, analiza cómo la comunicación influye en la conducta, parte de la idea de que es imposible no comunicar.
se concentra en el efecto que tienen los mensajes en las relaciones interpersonales y en las reglas ocultas de los vínculos. Pues hay como a... ¿Qué pasa desde la cibernética? ¿Qué nos está mostrando? Que a veces un síntoma familiar ayuda a regular una dificultad dentro de esa misma familia, que era lo que yo les ponía en el ejemplo de ahorita. Un niño que está, muchas gracias, un niño, por decir algo, que presentas ansiedad, ¿cierto? Si nos sentamos solo a mirar el niño, diremos, al niño tiene un trastorno de ansiedad. Si miramos solo la conducta del niño de manera aislada, vamos a pensar que el problema es el niño. Pero en terapia sistémica, utilizando la cibernética, que es la sinergia de la regulación, no nos damos cuenta que a lo mejor el síntoma del niño obedece que hace poquito el papá abandonó el hogar y se fue. Y está de manera intermitente. Va unos días, lo visita, se queda unas cuantas horas, vuelve y se va. Y así, si nos quedamos analizando solo la conducta del niño, vamos a pensar que el niño tiene un problema patologizante. Pero si miramos en términos de esas decisiones que se tomaron en los últimos días, vamos a comprender que lo que está presentando el niño es una respuesta a la ausencia del papá. Entonces, en sistémica no podemos olvidar a ninguno de los miembros, a ninguno. Por eso se regula. Dice así, por eso hay una regulación, porque a lo mejor el papá llega y el niño se regula. ¿Ves qué particular? Cuando el papá está con el niño no está ansioso. Qué particular, ¿cierto? Ahí es donde nos damos cuenta, eso lo llaman homeostasis, que es que la integración de cada uno de sus miembros. También podemos pensar en esto, una familia donde papá y mamá tuvieron otro hijo, es el hijo menor, ¿cierto? Acaba de llegar a la casa, el hijo mayor tiene unos 8 añitos y resulta que el niño menor, pues toda la atención empieza a recaer, los dos papás recaen la atención sobre el niño menor y el niño mayor se empieza a sentir desplazado emocionalmente y en ese sentirse desplazado empieza a tener conductas agresivas. Empieza a tener conductas agresivas, empieza a tener conductas de irritabilidad, quebrar los juguetes, que los papás le dicen organiza el cuarto y él no lo quiere hacer. Entonces dirán, pero ¿qué le pasó? Si él venía súper juicioso, ¿en qué momento empezó tan rebelde? Entonces no damos cuenta que a lo mejor parte de esa conducta no obedecía propiamente una conducta impulsiva del niño, sino a una demanda afectiva porque los padres desplazaron toda la emocionalidad y toda la atención en el niño menor. Eso es más o menos integrar. Mira, ¿qué nos dice entonces la biología estructural? Que ningún miembro se escapa. Lo que pasa con Pedrito lo siente fulanito. Lo que pasa con fulanito lo siente peranito. ¿Y qué nos dice la cibernética? Nos dice que muchas veces ese sistema se termina regulando o disregulando acorde a las dinámicas familiares. Entonces, pensemos en el caso del mismo niño que tiene conductas disruptivas. Resulta que papá y mamá van donde un terapeuta y el terapeuta hace una lectura sistémica y da cuenta en esa lectura que lo que hay detrás del niño y esa conducta disruptiva es que hay una necesidad de atención de los padres toda vez que la atención fue puesta en el niño menor. Y resulta que el papá y mamá les manda una estrategia al terapeuta, les dice, como estrategia, quiero que por favor saquen un tiempo determinado para salir con su hijo mayor, donde papá y mamá puedan tener el espacio para el niño mayor. Y resulta que esa atención, ese retomar la atención con el hijo mayor hace que la conducta disruptiva desaparezca. Y el niño ya entonces empieza a regularse. Ingeniería de regulación. A eso le apunta la terapia sistémica. Mire que ahí la terapia sistémica no está buscando patologías, no está buscando culpables, no está buscando problemas aislados, no, está buscando cómo los miembros interactúan uno con el otro. Y cada miembro interactúa de una manera particular, influye o no dentro de esa realidad.
¿Listo? ¿Vamos bien por ahí? Muy bien. Utiliza entonces algunas perspectivas, que es la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. ¿Qué lograron indagar acerca de eso? Retroalimentación negativa. Retroalimentación negativa es cuando un adolescente, por decir algún adolescente, llega tarde a casa y eso genera que los papás discutan. Entonces se sientan con el adolescente y establecen unos horarios específicos y ya el adolescente entonces llega a tiempo y los papás dejan de discutir. Sí, es muy particular, porque en la negativa muchas veces, ¿qué busca la negativa? Atacar una conducta específica, ya. Pero ¿qué está buscando realmente la negativa? ¿Por qué es negativa? Porque no va más allá. No están analizando qué pasa detrás de eso. O sea, qué pasa detrás de por qué el adolescente llega tarde, por qué el adolescente no hace acuerdos. A lo mejor el adolescente empieza a llegar temprano, no porque quiera llegar temprano, sino porque sabe que si no llega temprano hay una discusión. Entonces dice que es negativa, ¿por qué? Porque mantiene la funcionalidad del síntoma. O sea, el síntoma sigue siendo igual. ¿Qué va a pasar? Que cuando el adolescente llegue tarde, ¿qué va a ocurrir? Hay pelea, va a haber otra vez pelea. Por eso es una retroalimentación negativa. Son acciones que se hacen de manera tan puntual que terminan siendo muy conductuales, pero sin ningún fondo. Sin ningún fondo. ¿Listo? Mientras que la retroalimentación positiva sí favorece el cambio. Impulsa nuevas formas de interacción. Ejemplo, la familia aprende nuevas formas de resolver conflicto y rompe ciclos repetitivos. Ejemplo, ya los padres, en vez de pelear entre ellos porque el adolescente no llega temprano, mejor se sientan con el adolescente y le explican qué significa para ellos que llegue temprano, por qué es importante que llegue temprano, qué hay detrás de por qué él llega tarde. A lo mejor descubren que él llega tarde porque resulta que se queda jugando fútbol con los amigos y resulta que no era un asunto no propiamente negativo, pero que muchas veces cuando no se favorece la comunicación en un hogar, el resultado es problemas. Ahora Sara utilizaba una palabra muy buena y es acuerdos. La realidad es esta clase. Una familia que no establezca acuerdos es una familia disfuncional. Así de sencillo. En una familia tienen que haber acuerdos. Los acuerdos no son obligaciones. Los acuerdos son responsabilidades al interior de una casa. Es muy distinto que un papá le diga a un niño de 8 años, tienes que lavar los platos, a que le diga, hijo, a partir de ahora vas a tener responsabilidades. Y una de tus responsabilidades es lavar el plato donde comes. ¿Cierto que cambia mucho la dinámica? Sí. Son acuerdos que se establecen desde la responsabilidad, no desde la obligación. Piensen en ustedes muchas veces en casa, cómo fueron los acuerdos que establecían sus papás. Y si esos acuerdos eran acuerdos impositivos o eran acuerdos negociados. Porque muchas veces no lo mandaban a lavar el baño, pero no porque quería lavar el baño. Era porque no tenía más opciones. O era lavar el baño o no había más. No había forma de negociar como, no, mamá, es que a mí no me gusta lavar el baño. Mejor venga, yo lavo la loza, pero no me pongo a lavar el baño. No, es que es el baño. Ahí es donde hablamos de retroalimentaciones negativas. Se está buscando que el adolescente asuma responsabilidades, pero de forma impositiva, no de forma propositiva. En terapia sistémica es muy importante tener presente algo. No se buscan patologías. Aquí no buscamos patologías. En terapia sistémica no estamos buscando, es que este tiene un trastorno obsesivo compulsivo, es que este lo que tiene es un trastorno de personalidad, este lo que es oposicionista desafiante, este lo que tiene es un TDAH. Entonces uno dirá, profe, pero entonces ¿qué va a pasar cuando un niño sí tenga TDAH? Y entonces, ¿cómo lo analizamos en terapia sistémica? Entendemos más bien y buscamos las formas en que los papás
se articulen con ese diagnóstico y que entiendan que aunque él tenga TDAH, no significa que no pueda tener responsabilidades, no significa que no pueda asumir unas obligaciones, no significa que no se le pueda hablar con asertividad. Porque a veces los papás confunden los diagnósticos de los hijos con permisividad y se vuelven permisivos. No, es que el niño, deje al niño quieto. Y resulta que ese deje al niño quieto hace que papá se enoje, luego papá le pone problema a la mamá y le dice, es que usted sí ve, usted a toda hora es alcahueteándole a ese niño, y listo, entonces ¿qué? Entonces lo vamos a tratar pues como un bobito porque lo diagnosticaron. Y empieza mamá y papá a pelear, justo por un diagnóstico. Empezar también a entender algo. Si ya de por sí en la clínica individual es bien difícil establecer un diagnóstico, ahora en cibernética y en sistémica que no buscamos diagnósticos. Imagínate, para llegar a un diagnóstico en psicología clínica se requieren unas fases de intervención, entre ellas la aplicación de pruebas. ¿Cuántos psicólogos dicen a sus pacientes, usted es depresiva, usted es ansiosa, y no aplican una sola prueba? Ni siquiera un cribado, ni siquiera un tamizaje, ni siquiera una prueba básica, un GAP-7 que es de 7 preguntitas. Nada, ni nada, eso simplemente ahí, que a memoria, a ojo, a intuición, que es peor todavía. Ahora en sistémica sí que es cierto, buscamos es entender la dinámica. ¿Listo? Nelson, te escuchamos. Profe, no quería decir que no voy como cogiendo el hilo. ¿Usted nos puede volver a explicar lo de la positiva y negativa, retroalimentación y la homeostasis, por favor? ¿Cómo? Perdón. Como que te explique la homeostasis. Mira, la homeostasis ¿a qué hace referencia? Que la homeostasis es que de alguna otra forma, aunque una familia es disfuncional, ellos no quieren ser disfuncionales. Ellos buscan ser lo más funcionales posibles. Entonces, ¿qué es la homeostasis? Que ellos buscan regular ciertas conductas para que la familia funcione. Eso es la homeostasis, buscar la regulación por principio. O sea, buscar la solución por principio. El problema es que buscan la solución retroalimentando mal la cosa. Dan a pensar por decir algo. Entonces, adolescente que se queda encerrado, ¿cierto? Entonces, el adolescente se queda encerrado y justo en ese momento la mamá le pone problema al papá y le dice, vea, usted que no es capaz de decirle nada a ese muchacho que mantiene allá encerrado, vaya, dígale algo. Es que siempre soy yo la que le dice algo, vaya, dígale usted. Entonces, claro, el papá pelea con la mamá, luego el papá va y toca la puerta, mi hijo, venga, que tenemos que hablar. Mi hijo, no me gusta que quede encerrado, vea, usted nos está haciendo pelear, vea, es que usted por qué es así. Entonces el papá, bueno, listo, hágale pues. Y el adolescente ya sale del cuarto, pero ya se la pasa con unos auriculares puestos en la sala, aislándose de todo el mundo. Entonces creen que porque está en la sala, ya el problema se solucionó. Y resulta que es que lo que hizo fue desplazar simplemente el foco. Y no fueron realmente a encontrar la solución que hacía que el adolescente se encerrara. A lo mejor ese adolescente se encierra porque papá y mamá viven peleando. Entonces, ¿qué hace él más bien? Voy y me encierro. ¿Para quedarme escuchando a mi papá y a mi mamá peleando? Voy y me encierro en mi cuarto. Esa sería una retroalimentación negativa. Que digamos que, ¿qué significa retroalimentación negativa? Que el intento que logran visualizar los papás para modificar la conducta del adolescente resulta ser un intento insuficiente, que realmente termina siendo incapaz de comprender la realidad interna del adolescente. Mientras que la retroalimentación positiva es cuando los papás hacen un intento no solo para comprender la conducta de aislamiento, sino para comprender qué es lo que mantiene la conducta. A lo mejor lo que mantiene la conducta es la pelea de todos. No, pues ahorita dijo algo, sino que dijo que la negativa era como por obligación y la positiva era por qué. La retroalimentación positiva es porque buscan modificar no solo conductas, sino identificar qué es lo que la mantiene. ¿Por qué mantiene la conducta? Les voy a poner otro ejemplo. Resulta que una mamá joven, creció educando a su hijo, ya el hijo tiene 15 años, ella no tiene pareja, vive con los papás de ella, que son los abuelos del chico.
Y resulta que el pelado empezó a fumar marihuana, ¿cierto? Empezó a fumar marihuana en el colegio, se dieron cuenta que estaba fumando, ya la mamá le ha regañado, ya la mamá le ha pegado, ya la mamá le ha gritado, ya la mamá le ha dicho marihuanero, le ha dicho desechable, inservible, le ha dicho de todo, ¿cierto? Le ha dicho de todo. Y el pelado sigue fumando marihuana. Y la mamá siempre que lo ve trabado, entonces va y le echa su madrazo, de qué tristeza, como me siento de triste con usted, como me siento avergonzada por usted ser como es. Pero resulta que la mamá no se da cuenta que el abuelo, cuando la mamá no está, el pelado se le acerca al abuelo y le dice, ah, Pito, me va a dar 2 lucas. Y el abuelo le da las 2 lucas. O sea, el abuelo mantiene la conducta de consumo. Entonces, en sistémica, más que buscar qué nos está haciendo bien, buscamos es qué mantiene la conducta. Y resulta que es que no nos damos cuenta que es que el abuelo es el que le pasa los 2.000 cuando él tiene ganas de trabajar. Una cosa tan básica, tan simple aparentemente, pero que en sistémica no nos damos cuenta que esas micro pequeñas situaciones que ocurren en familia son las que mantienen el síntoma familiar. Y la realidad es esta, y se los digo porque eso es así. Detrás de un adicto hay un codependiente. ¿Qué es un codependiente? El que mantiene el consumo del adicto. Y muchas veces esos codependientes son la misma familia, la mamá, el papá, los abuelos, que llegan y le dicen, no, mijo, vea, para que no se vaya usted por allá atrás en ese parque, que de pronto me lo coge la policía, mejor vaya atrás en el patio. Sí, vaya, fume allá en el patio de sus cositas, que yo no le digo nada. Eso sí, mientras que su mamá no está, apenas llegue su mamá, usted sabe que no puede. Y ahí está. Casi siempre es así. Casi siempre, cuando en una familia hay una persona que es adicta, hay alguien que sostiene la adicción. Casi siempre. Puede ser un primo, un tío, un abuelo, una abuela. Listo. Entonces, en terapia sistémica siempre nos hacemos un panorama plural de lo que está ocurriendo. Listo, muy bien. Entonces, el aporte. El terapeuta identifica mecanismos que mantienen el problema y ayuda al sistema a desarrollar nuevas formas de autorregulación. ¿Sí? En la primera, el terapeuta no busca culpables porque entiende que una persona está relacionada con los demás. Mire que por eso les había dicho, vamos a hacer esta investigación que es tan importante. Investíguenlo, analícenlo, léanlo, a ver ustedes qué entienden, porque si no entendemos esto, no vamos a entender la terapia sistémica. Y después, cuando se hagan preguntas más grandes, profe, no entiendo, ¿cómo así? Aquí están los pilares de la terapia sistémica. Cibernética. Listo. Teoría de la comunicación. ¿Qué nos dice la teoría de la comunicación? Que todo comunica, profe. Hasta el silencio en terapia significa algo, entonces que uno debe estar atento aún a los silencios, la postura corporal, los gestos, eso es básicamente. Listo, ¿qué más? Encontré un ejemplo que dice, incluso el síntoma clínico de anorexia, depresión o los ataques de pánico son formas activas de comunicación relacional. ¿Qué entendiste por eso? Que cuando hay problemas, o sea, lo que entendí, que cuando hay problemas en las relaciones no sé, que, por ejemplo, la anorexia, entonces hay un tema de alimentación, pero ¿por qué? Entonces debe estar relacionado a otra cosa. Entonces, lo mismo que venías hablando de pronto de la dependencia o codependencia. Sí. Muy bien. ¿Qué más buscaron por ahí? En sistema. Yo por aquí encontré que se dan 2 niveles, que uno es de contenido y el otro de relación. Y por ejemplo dice que en el aspecto de contenido, que es aquello que transmitimos verbalmente, o sea, pues la parte que es explícita en los mensajes, en lo que se dice. Ok.
Entonces, primero con este tema de la terapia, la teoría de la comunicación. Esto es de la escuela de Palo Alto, que mostró algo supremamente importante. Es imposible no comunicar. Es imposible no comunicar. Siempre comunicamos, siempre, todo el tiempo comunicamos. Ya el asunto aquí en terapia sistémica es cómo. Miren, entonces, el primer pilar nos dice, no buscamos culpables, entendemos que todo hace parte que el todo es mayor que la suma de sus partes. ¿Listo? El segundo nos dice que a su vez, dentro de ese sistema buscamos la regulación, es decir, la homeostasis. ¿Listo? Y el tercero nos está diciendo que es imposible no comunicarse. Entonces, uno nos pone el sistema, otro nos da a comprender cómo funciona y el tercero nos explica cómo se comunica. ¿Listo? ¿Cómo se comunica? Vamos a entender entonces cómo se comunica. Primer axioma, es imposible no comunicar. Incluso el silencio comunica. Cruzar los brazos, evitar la mirada, suspirar, también hace parte de un mensaje. Por decir algo, pensemos en esas familias donde el papá se enojaba y lo único que hacía era quedarse en silencio, haciendo mala cara. Y no hacía más nada, no decía nada, pero era callado, haciendo mala cara. Y no es que usted nunca dice nada, sí, él sí dice, con su gesto, con su actitud, dice. ¿Y qué está diciendo? Que está enojado, que esto no me gusta, que esto le genera incomodidad. Listo. El segundo axioma, que es donde se dividen los niveles en contenido y relación, dice entonces que contenido es lo que se dice y relación es cómo se entiende lo que se dice. Ejemplo, no te preocupes. Puede transmitir tranquilidad o descalificar dependiendo del tono, el contexto y la relación. Entonces, la mamá que de alguna otra manera en su hogar tiende a ser más figura de autoridad que el papá y a la hora del té es la que toma las decisiones, ¿cierto? Entonces llega el muchacho adolescente que necesita el permiso de los papás y necesita la firma de los dos para un permiso escolar y resulta que la mamá le pregunta y la mamá le dice, no, yo no le voy a dar permiso para ir. Entonces el adolescente, y mi papá, no, y ni le pregunte a su papá, que usted sabe muy bien que su papá cómo es. ¿Sí ve? O sea, toma conclusiones por el papá sin que el papá haya tomado una decisión. Muchas veces en dinámica, en terapia sistémica, vamos a dar cuenta que eso es lo que pasa. Que en el fondo se concluyen cosas sin haberse hecho nada. Por ejemplo, el papá que señala y juzga a la mamá diciéndole, si ve, es que ese muchacho está así, es porque usted le alcahuetea. Pero nunca se da cuenta que en el fondo también traduce un padre que invalida emociones. Entonces, un padre que nunca valida las emociones de su hijo, una madre que está en modo sobreprotectora. Lina. Profe, entonces se podría decir, bueno, lo que estoy entendiendo más o menos, que en la terapia sistémica las conductas de los individuos se vuelven en la dinámica familiar ajustables y como que se replican, como que la conducta mía lleva a la conducta de mi esposo, de mi hija y así, se vuelve como una cadena. Igual. Fíjense más o menos el efecto que genera cuando usted tira una piedrita en el agua, ¿cierto? Se tira una piedra en el agua y ¿qué pasa con el agua? Hace un efecto de ola, ¿cierto? Como de ondas. Y esas ondas van a recorrer todo el agua, ¿cierto? Otro ejemplo, así de ese calibre. Resulta que al papá le fue mal en el trabajo. Estaba haciendo un negocio, no se le dio el negocio y en pocas palabras la plata no dio la platica, ¿cierto? Y llega a la casa malhumorado, medio le hablaron y malhumorado. Y resulta que en la casa todo estaba muy bien. Todos estaban muy bien, los hijos tranquilos, la mamá tranquila, pero como él llegó malhumorado, entonces toda la dinámica cambió. Los hijos tenían los juguetes regados y ahí mismo los recogieron,
Llegaron, le bajaron volumen o apagaron el canal, se fueron a poner la pijama y se terminaron acostando antes de tiempo porque papá llegó enojado. Y la señora, no le vaya a decir nada a su papá. No le vaya a decir nada que su papá está enojado y usted sabe cómo es enojado. Y resulta que el señor enojado, entonces todo el mundo come física M porque el señor llegó enojado. Juan. En dinámica sería equiparable como a la proyección. Sí, algo muy similar. Se proyectan los afectos, pero en este caso no solo sobre una persona, sino sobre todo el sistema. Todo el sistema. Pocas palabras, todos chupan el enojo del señor. O van a decir que eso no pasa. Ahí está. Ahí está. Entonces, démonos cuenta que en sistémica todo es analizable. Uno mira y puede que el señor llegue a la casa no hijueputeando, puede que el señor no llegue grosero, ni guache, ni vulgar. Él simplemente llegó mal geniado, arrugando ceño. Pero solo ese gesto, ese lenguaje no verbal del señor hace que toda la dinámica de la casa cambie. Toda la dinámica de la casa cambie. Entonces, ahí es donde ellos empiezan a hacer como unas distinciones. La escuela de Palo Alto empieza a hacer unas distinciones y dice que hay comunicación que es digital y hay comunicación que es análoga o analógica. ¿Cuál sería la digital? Las palabras. La analógica, que es la que estaba mencionando, gestos, tonos de voz, postura corporal, distancia interpersonal. En terapia muchas veces el lenguaje no verbal revela más que las palabras. Pensemos en... Las palabras es digital, analógica son los gestos, o sea, lo analógico es lo verbal. Y en terapia muchas veces el lenguaje no verbal revela más que las palabras. Pensemos por decir algo en las relaciones de pareja. Ustedes nos han notado que siempre una relación de pareja, cuando la pareja discute, lo primero que se corta es la comunicación. Dejan de hablarse. Y es muy particular. Pueden tranquilamente dejar de hablarse hasta una semana. Hasta una semana. Claro, entonces los niños ven a papá y a mamá dándose besitos cuando todo está muy bien, se abrazan, chistes van, chistes vienen, pero cuando papá y mamá están peleados, están callados, y llega el papá y le dice al niño, vea, dígale a su mamá que por favor vaya a la tienda a comprar una cosa que se acabó. O dígale a su mamá que vea esa ropa que no la lava. Le ponen al niño de razonero. Y después la mamá va y le dice al niño, dígale a su papá que yo no pienso ir a la tienda. Que vaya él si quiere, pero que yo no voy a ir. Y el pobre peladito ahí en la mitad, recibiendo la mitad del conflicto. Y después llega el pelado, llega a clase, no se concentra, perdió el examen y le echan la culpa al pelado porque perdió el examen. Ah, es que si ves que tú no te concentras, vos nunca te concentras, pues claro que se va a concentrar. Si cuando llega a la casa se vuelve el negociador del conflicto de los papás. Pero eso no se ve a simple ojo. Por eso muchas veces se cometen errores a la hora de diagnosticar, especialmente en los colegios. Porque en los colegios solo ven conductas aisladas. El niño que no obedeció, el niño que golpeó, el niño que es impulsivo, el niño que es grosero, el niño que antisocial o el niño que fue y tocó a una niña. Y siempre están viendo la conducta aislada, pero nunca están viendo qué hay detrás de esa conducta aislada. Porque un niño es la reproducción de lo que ve en su casa. Ahí es donde aplica perfectamente la primera parte de la teoría de sistémicas. El todo es mayor que la suma de sus partes. No es el niño aislado, es el niño en relación a una dinámica familiar. Y cuando las familias son disfuncionales, y de hecho en Colombia que no hay familias disfuncionales, eso es para otro país. Eso es para otro país, pero no Colombia. Colombia todas las familias son altamente funcionales.
mucho, demasiado, ¿no? Aquí resuelven todos los conflictos de manera comunicacional, hablando, se sientan, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más logramos identificar de la última? Casi que aquí podríamos hacer una distinción importante. Entonces, teoría general de sistema nos está mostrando cómo está organizado el sistema, cibernética nos está mostrando cómo mantiene el sistema ese equilibrio, y teoría de la comunicación, cómo interactúan las personas. Cómo interactúan las personas. Listo, supremamente importante. Muy bien. ¿Dudas, inquietudes con los tres pilares? No, yo tengo la manito levantada. Dale, Nelson, te escuchamos. Si tienes alguna duda, este es el momento para que la podamos resolver. Entonces, desde el enfoque sistémico, ¿cómo se abordarían todas estas dificultades de las dinámicas familiares? Un ejemplo podría ser con psicoeducación y terapia, ¿cómo sería? Nelson, no te escuché el final, es que se escucha a veces muy a lo lejos. Sí. Profe, le decía que desde el enfoque sistémico, ¿cómo se abordan todas estas dinámicas o dificultades familiares en la dinámica familiar? ¿En terapia cómo sería? Si desde psicoeducación. Ok, muy bien. Ahí es donde cobra sentido la tarea que era enviar el genograma. Ahí es donde cobra sentido. ¿Por qué? Porque el genograma es el que nos permite ver cómo está funcionando la familia. El genograma es como un mapa que nos permite ver qué está pasando con la familia. ¿Qué hace el terapeuta sistémico cuando empieza un proceso terapéutico? ¿Cuál es el mapa o la ruta de trabajo? El genograma. Que más adelante lo vamos a ver, obviamente, aquí en la presentación, sino que quiero primero sentar las bases para cuando veamos el genograma podamos hacer una lectura del genograma. Listo, porque por ahora solamente estamos viendo lo fundamental. Entonces, ¿cómo lo abordamos? Desde el genograma, porque el genograma nos muestra qué es conflictivo, cuáles son las relaciones que están disfuncionales, cuáles son las fusionadas, cuáles son las donde se ve que la rayita está mostrando que hay conflicto, ¿cierto? O, por ejemplo, cuando nos muestran en el genograma un hijo que aparece circulado como transexual, que es circulito cuadro, junto, ¿cierto? Y resulta que nos muestra el hijo transexual y qué particular, desde que el hijo decidió ser transexual, papá y mamá vienen peleando. Y vienen peleando, y vienen peleando, y vienen peleando. Entonces ahí donde el circulito nos muestra que el chico con la mamá se entiende muy bien, pero que el conflicto es con el papá. Entonces ahí es lo que nos permite ver en sistémica. ¿Qué pasa aquí? Y eso más adelante lo vamos a ver. Pasemos a la siguiente presentación. Más adelante vamos a ver algo supremamente importante. Y es que muchas veces en terapia sistémica hay que saber preguntar. O sea, si en terapia normal, individual, caso a caso, hay que saber preguntar, en terapia sistémica hay que saber preguntar mucho más. Porque aquí las preguntas no son lineales, son circulares. Ejemplo, ¿qué pasa en el papá cuando el hijo se reconoce transexual y la mamá decide aceptarlo? ¿Qué pasa ahí? Porque ahí estoy poniendo a funcionar toda la dinámica. O sea, el papá, la mamá y el hijo en una pregunta. Entonces resulta que el papá dice, no, es que claro, ¿cómo no va a ser transexual? Si la mamá hasta le prestaba los cosméticos para que se maquillara. Entonces ahí dando cuenta que lo que hay en el fondo, lo que molestaba no era la conducta del niño, sino que era reforzada por la madre. O sea, en terapia sistémica termina siendo comprensiva. ¿Cuál es de pronto una limitación que tiene la terapia sistémica? Que no aborda de manera profunda el síntoma, lo aborda de manera muy superficial. O sea, se comprende el síntoma, pero de manera muy superficial, muy superficial.
casi que no profundiza, pero de alguna otra manera permite tener una visión. O sea, digamos que todos deberíamos tener una visión sistémica de nuestros casos, pero utilizamos nuestros enfoques para poder intervenir el caso. Sistémica para comprender y el enfoque para intervenir. Entonces ahí me preguntaba Nelson, ¿cómo se interviene? Ahí está. Sistémica para ver qué pasa y el enfoque para intervenir. Porque si yo aquí me quedo sin intervenir con el enfoque, me voy a quedar haciendo siempre circularidad y circularidad y circularidad y circularidad y circularidad. Chutando la pelota a ver qué pasa. Lo que solo en el tema familiar, pues es también muy limitado, porque no tocan a lo social, sino solo lo familiar. De hecho, terapia sistémica es muy buena trabajarla, por decir algo, en las comisarías de familia, en las defensorías de familia, que es donde se ven los problemas de familia. Es que terapia sistémica toma elementos de la terapia familiar. Toma muchos elementos de la terapia familiar, aunque no es una terapia propiamente familiar. ¿Qué es lo que pasa con terapia sistémica? Que en el fondo la terapia sistémica está diseñada para intervenir conflictos de carácter familiar. Es más, pensemos inclusive la terapia sistémica puede ser muy buena para farmacodependencia. Pero ¿qué pasa con farmacodependencia? Que básicamente en farmacodependencia casi siempre lo que hay detrás del farmacodependiente es que hay un familiar que es coadicto, que sostiene el vicio del otro, por A o por B. Entonces, si no intervenimos el coadicto, no vamos a hacer nada. No vamos a hacer absolutamente nada. Bueno, muy bien, vamos entonces con la... Vamos ahora entonces con la teoría general de sistemas. Vamos entonces a desglosarla ya de una manera más detallada. Listo. Entonces el señor Lewin, mire lo que nos muestra aquí. El individuo es un sistema operando entre un engranaje mayor, familia y sociedad. El sistema jamás se explica sumando sus partes. Listo, no se explica sumando sus partes. Se muestran dos elementos separados. Mire que aquí nos muestran dos elementos separados en la imagen, pero la realidad es que esos dos elementos debemos de integrarlos para entender por qué ocurre lo que ocurre. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí? Y eso lo veámoslo un poco en el tema de pareja. ¿Qué nos dice la teoría de sistemas? Que ninguna relación de pareja funciona sin reglas compartidas. O sea, las relaciones deben de tener reglas compartidas. A su vez generan expectativas, a su vez generan formas de comunicación, a su vez generan alianzas, a su vez generan conflictos. Pensemos en esto. Dos parejas, los dos son profesionales. Una es ingeniera en sistemas y el otro es ingeniero, no sé, civil, ¿cierto? Llevaban mucho tiempo juntos, decidieron casarse. Y resulta que el esposo le dice a la esposa, amor, yo quiero que tengamos un hijo, porque mira, ya llevamos 5 años casados, pues yo creo que ya es hora de que tengamos un hijo, a mí me parece importante tener un hijo. Y llega la mujer y le dice, sí, qué rico un hijo, pero yo quiero hacer mi maestría, y vos sabes que si mientras que yo estoy haciendo la maestría, ¿cómo voy a hacer para dedicarle tiempo a la maestría y al niño? Vos sabes un embarazo todo lo que representa, no es la plata, porque plata tenemos gracias a Dios, pero yo no quiero en estos momentos un hijo, y después de que termine la maestría, miramos la posibilidad. Y resulta que no estamos entendiendo la dinámica de lo que ocurre. Y uno dirá, no, eso no representa un problema, pero eso representa serio problema matrimonial, a tal punto que por eso se pueden divorciar, tranquilamente. Entonces, cuando mira uno en terapia de pareja, por ejemplo, en terapia de pareja, utilizar la terapia sistémica para entender el conflicto, nos damos cuenta que muchas veces en terapia de pareja las expectativas no son compartidas. No son compartidas. Resulta que ella quiere cambiar de barrio, pero él no quiere. Que porque ¿cómo me voy a ir si mi mamá vive a 3 cuadras? ¿Y cómo dejar a mi mamá sola? Es que yo cómo dejar a mi mamá sola. Y usted justamente quiere coger para el norte. Y mi mamá, entonces, ¿qué? ¿Y quién le va a dar vuelta a mi mamá?
Ah, entonces cásese con su mamá entonces. Y empezó una pelea. Mire que en terapia sistémica nos está mostrando que muchas veces cuando vemos un conflicto y no lo entendemos de manera dinámica, nos vamos a encontrar con estas dificultades. ¿Listo? Mientras que la imagen de la derecha nos muestra una red. Equifinalidad, distintos orígenes a historias pueden desembocar en el mismo patrón actual de comportamiento. Por ejemplo, un cambio cualquiera. ¿Listo? ¿Qué nos está diciendo la teoría sistémica? Ahorita nos mostraba entonces que dentro de la terapia, en la teoría general de sistemas, el todo es mayor que la suma de sus partes. Si el todo es mayor que la suma de sus partes, ¿qué significa si yo muevo un eslabón de alguna parte? ¿Qué creen que qué va a pasar con el resto? Se mueve también. O sea, si yo movilizo al Señor, es posible que el resto se movilice. Ejemplo, una familia que pelea, dos padres que pelean y el hijo que se encierra en su cuarto, ¿cierto? Y le decimos al Señor, don Juan, ¿qué pasaría si la próxima vez que usted pelee con su esposa, en vez de quedarse alegando con ella, usted decide asumir una postura más tranquila y quedarse callado? Algo que usted usualmente no suele hacer, que es quedarse callado. ¿Cómo reaccionaría su esposa y cómo afectaría eso la conducta de su hijo? Sí se la pilló. O sea, yo empecé por un eslabón, toqué a otro eslabón y le mostré que la conducta de él influye en la de la esposa y a su vez en la del hijo. Y resulta, Eli llega y dice, la verdad, no lo he intentado, pero lo voy a intentar. Y resulta que Juan se queda callado, la mujer le pone problema, él se queda callado y como no estaba acostumbrado al silencio, la mujer se incomoda ante eso y resulta que el problema se minimizó, la señora se fue a hacer otra cosa y al ratico salió el hijo del cuarto. Cuando se mueve un eslabón, se mueve el resto de la cadena. ¿Qué hacemos en terapia sistémica? Mover eslabones, mover conductas. Podemos hacerle la misma pregunta al hijo, por ejemplo, que eso es más fácil que ocurra, que los papás lleven al hijo. Llegan el hijo a la consulta y le preguntan al muchacho, ¿viste? ¿Vos por qué estás acá? La verdad, hermano, mis papás me trajeron. ¿Y por qué te trajeron? Ah, que porque yo me la paso metido en el cuarto. Entonces, no es mi cuarto, pues. No me lo dieron para eso, pues. ¿Cuál es el problema si yo me lo paso metido acá? Qué malo si estuviera en la calle fumando marihuana o en la calle todo el día, pero estoy en mi casa, estoy en mi cuarto y echa problema por eso. Y uno viene a la realidad del contexto de la lógica del adolescente y uno dice, sí, viéndolo bien, sí, tienes razón. Pero entonces ahí la pregunta sería, vení, pero dame a entender algo. ¿Qué es lo que hace que vos te quedes en tu cuarto? Pues, ¿y qué me voy a quedar yo afuera para qué? Si me voy para mi sala, mi mamá viendo novelas. Y si me voy para donde mi papá viendo fútbol. Entonces, ¿yo qué me voy a quedar haciendo ahí? Entonces yo le diría, ¿qué pasaría si sales del cuarto y invitas a tus papás a hacer una actividad distinta? ¿Cómo podría cambiar la dinámica de ustedes? Es que no, la verdad, nunca lo he propuesto. ¿Qué tal si pasa? ¿Por qué no lo intentas? Y resulta que el adolescente llega y le invita a la mamá y al papá al helado y ese día van y comen helado, comparten, se conocen y tienen un momento de interacción. Y rompen con la rutina, rompen con la novela, rompen con el fútbol, rompen con el aislamiento. Porque ¿qué es lo que está sosteniendo la conducta? El aislamiento. Muchas veces en terapia de pareja es así. Uno les pregunta, vení, ¿hay algún momento en la semana en que ustedes no peleen? Y llegan y dicen, sí, los domingos. Los domingos, ¿y qué pasa los domingos? Resulta que los domingos usualmente lavamos el carro en familia y ese día no peleamos. Ah, no, siento así, entonces laven el carro todos los días, laven el carro todos los días, porque es que el carro es el que está haciendo que ustedes interactúen. Entonces, uno podría decir, ve, qué particular, porque en sí, pues, nos cerraríamos a la idea de que es el carro. No es el carro, es que trabajan en equipo. Ve, ¿de qué otra manera ustedes podrían trabajar en equipo esta semana? Haciendo el almuerzo, cocinando algo rico, una película, una salida a caminar. Así se interviene en terapia sistémica.
No es grande los aspectos que se modifican, no es que uno vaya por allá a buscar el manual de patologías para decirle que, ¿no? Simplemente, ¿qué hace uno? Mover el sistema, hacer que ese sistema tenga una equifinalidad, como lo muestra ahí. El individuo es un sistema operando dentro de un engranaje mayor, familia y sociedad. Si ese engranaje se mueve todos los engranajes. Sí, de pronto entendí. En teoría general del sistema es como comprender la conformación como de esa familia, de ese sistema, sin buscar pues, como a nadie ni buscar culpables. En la cibernética es como identificar el porqué de los comportamientos. ¿Qué conducta está reforzando ese equilibrio o desequilibrio de esa familia? Y ya bueno, la comunicación, que todo es comunicación, que es imposible no comunicar, que en una casa se comunica todo el tiempo hay comunicación, inclusive cuando hay silencios, porque uno a veces no entiende el silencio, pero el silencio es muy importante, porque a veces en una familia operar desde el silencio no es fácil. Por ejemplo, pensemos en un señor de la vieja escuela, un papá de la vieja escuela, ¿cierto? De esos papás que no cuentan problemas, que nunca dicen si están enfermos, de esos papás que se aguantan todo, que reprimen todo, que nunca cuentan nada. Que la señora ni cuenta se da que tiene problemas, porque el señor llega a la casa con la misma actitud, a hacer lo mismo una y otra vez. Una y otra vez. Calladito, va, coge, llegó del trabajo, saludó, hizo la misma rutina, fue, saludó a su esposa, fue, se cambió, se puso las chanclas, se puso a ver televisión. Ya. Y uno dice, ¿será que este no está comunicando? Sí. Se adaptó. Se creó una zona de confort. Una zona de confort donde no pasa nada. Y muévalo de ahí. Dígale que a lo mejor la esposa quiere salir a comerse un heladito afuera o que el hijo quiere salir al parque. No, yo estoy muy cansado. Y además ya me puse las chanclas. ¿Yo para qué me voy a ir por allá? Si ustedes se dan cuenta, realmente en terapia sistémica pareciera muy simple trabajar terapia sistémica. Pero en terapia sistémica yo necesito que todos estén vinculados en la terapia. Si no, no funciona. Ya no funciona. Créame que la terapia sistémica funciona si la familia está vinculada. Si no está vinculada, no funciona. Es como la terapia con los niños. Un terapeuta de niños que solo se dedique a trabajar el niño pierde todo el trabajo porque no va a hacer nada. Si el terapeuta no trabaja con los padres, está perdiendo literalmente el tiempo. El tiempo. Listo. Muy bien, vamos con la otra. La cibernética. Listo, mire que ya aquí nos explica de una manera más el terapeuta como parte del sistema. ¿Qué dice? ¿Por qué el terapeuta como parte del sistema? Porque de alguna otra forma, cuando el terapeuta empieza a intervenir, ya se vuelve parte de la familia. Entonces llega la señora, de hecho así pasa mucho. Cuando yo atendía a adolescentes me pasaba mucho eso. Usted era atendiendo al adolescente y de unos 16, 17 años y resulta que el adolescente no llegó a la casa a la hora que le habían estipulado y lo primero que hace la señora es llamarlo a uno. Ay, imagínese, doctor, que la niña no ha llegado y por lo que veo no se llevó la comida porque ahí me la dejó empacada. Es que esa muchacha es así, esa muchacha es tan rebelde. Yo no sé usted qué va a hacer con ella, pero vea, hable con ella porque vea, yo no sé qué vamos a hacer. Qué pereza, aquí ya me pusieron problemas porque ella no ha llegado. Y uno sin saber qué pasó, dónde está la pelada, dónde cogió. El terapeuta se vuelve parte de ese sistema. Entonces, si el terapeuta llega y le dice, ay, no, señora, es que mi paciente es su hija, no usted. No, deje de ser intensa y sobreprotectora. Y de pronto no trabaja la sobreprotección con la mamá. ¿En qué va a terminar ese caso? En nada. Que la próxima vez que la hija no vuelva, también va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué nos muestra? La cibernética dice, el primer orden
Dice, autorregulación y retroalimentación. Nos muestra el ojo por fuera. Listo. Cibernética segundo orden nos muestra el ojo por dentro. El terapeuta abandona la ilusión de ser observador objetivo. Su simple presencia dentro de la sala modifica estructuralmente el sistema que intenta observar. O sea que cuando ya el terapeuta empieza a conocer el conflicto, ya hace parte del conflicto. Y corre el riesgo de ¿qué? De mantener el conflicto. ¿Cómo un terapeuta mantiene el conflicto? Cuando no tiene claro su rol, cuando pierde la ética profesional, cuando el terapeuta se vuelve el consejero de la familia. Y empieza también, o empieza a buscar culpables, o se vuelve, o peor aún, se vuelve el consejero. Entonces llega y le dice a la señora, caso de la señora que llamó, porque mire, lo que pasa es que su hija es así porque usted es muy sobreprotector. Deje de sobreproteger tanto a su hija, porque esa sobreprotección es lo que la mantiene así. Vaya a hablar con la hija, vea, su mamá está toda preocupada por usted. Si usted sigue estando así, su mamá se va a seguir enfermando un día de estos. Y así, y créanme que eso hace. Mientras que el terapeuta sistémico experimentado, ¿qué haría? Diría, ve, fulanita, qué interesante que cuando tú no haces caso, tu mamá se vuelve más sobreprotectora. Y ella de que, ay, ¿cómo así? No sé, ¿qué pensás de eso? O sea, que mi mamá es sobreprotectora porque yo no le hago caso. O tal vez el hecho de que tú no hagas caso tiene que ver con la forma en que ella te sobreprotege. ¿Qué pasaría si el día de mañana tu mamá deja de sobreprotegerte? ¿Sí es? Pone a dinamizar el conflicto. O decirle a la señora, doña Claudia, qué interesante que usted siempre está sobreprotegiendo a su hija y entre más intenta sobreprotegerla, más desobediente es. Ah, ¿cómo así? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué pasaría si en vez de sobreproteger empezáramos a proteger? ¿Y será que hay alguna diferencia entre sobreproteger y proteger? Y ella queda pensando y dice, ve, sí, hombre. ¿Cierto que sí? Yo debería dejarla como tranquila. ¿Qué pasaría si la dejas tranquila un día? O más bien, ¿qué pasaría si en vez de sobreproteger empiezas a protegerla? ¿Será que cambiaría tu hija o no? O sea, ponemos al menos una piedra para movilizar el cambio. Listo, terapeuta afuera, terapeuta adentro. Bueno, vamos con... Espérenme que no me pierda porque esta teoría es muy larga y muy densa y no me quiero perder. Listo, vamos con la de ojitos, 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 ojitos. ¿Dónde están los ojitos que no los veo? Así. Bueno, vamos con la de comunicación. Listo, como decía la escuela de Palo Alto, dice entonces, es imposible no comunicar. Todo comportamiento en el consultorio tiene valor de mensaje. El silencio denso, la postura corporal, incluso el síntoma clínico en sí mismo, son formas activas de comunicación. Listo. De alguna otra forma, cuando en terapia sistémica traen este asunto de la comunicación, esto surge mucho en relación a ¿qué? A las historias individuales de cada sujeto, a entender que en esa familia no es solamente una familia que se unió papá y mamá, sino que papá tiene una historia, mamá tiene una historia, y a su vez esa historia tiene que ver con los suegros. Entonces casi que con los suegros, claro, con los suegros, es que cuando usted se casa, usted no solo se casa con su mujer, usted se casa con sus suegros. Si uno supiera eso, la pensaba 2 veces para casarse. ¿En serio? Cuando usted se mete con un hombre, también está metiendo con la mamá de él. ¿En serio? Así, literal. ¿Por qué? Porque usted no solamente se mete con él como hombre simplemente, se mete con él y la historia como fue criado. Entonces resulta que usted se metió con un hombre y resulta que es que ese hombre, la mamá, le lava la camisa, le lava los coquitos, le aplancha la comida, le aplancha la camisita, le tiene la comida ahí lista y se la tiene así con la sazón que él le gusta, con el piquecito en la mesa porque no come sino con pique
y que las camisas se las tienen que hacer un doblez no sé cómo, y que tiene que ser ese doblez, y que resulta que las medias se las dejan remojando desde el día anterior en no sé qué para que le queden bien blanquitas las medias, y resulta que él se casó y la mujer fue y metió toda la ropa blanca toda junta, toda como dio, toda como le dio la vuelta, raquete, y esas medias salieron así prácticamente paradas, y la media ahí negra, curtida, y él empieza, que venía, vos es que no sabes lavar ropa o qué, mira, entonces qué, las medias todas negras, ¿cómo así? Es que yo acaso me casé con para ser su sirvienta, ¿qué le pasa? Si se da cuenta que uno se casa con la suegra y con el suegro, literal. O sea, cuando se vayan a meter con alguien, examinen bien los suegros, a ver cómo es que son. Porque ahí también está el matrimonio, con los suegros y con la suegra. Porque es que de alguna otra forma la comunicación es ¿qué? Es histórica. Es histórica. Pensemos en esto. La pareja que cuando empieza a discutir, el man sale corriendo, arranca y se va para la tienda a tomar cerveza. Y la deja ahí sola y echando un chispero. Y ella ya alegue sola, y él arranca y abre la puerta y se fue. Y al rato llega todo prendido, todo borracho. Claro, es que como siempre, cuando empieza un problema, arrancas y te vas a beber, ¿cierto? Y aquí venís todo borracho y vos crees que entonces ya porque llegaste borracho ya el problema se solucionó. Y va uno a dar cuenta que esa actitud de ese señor que es comunicación es una actitud aprendida, que la aprendió del papá. Que cuando el papá peleaba con la mamá, se iba a beber. Pero el problema es que él no le tocó la misma mamá que le tocó a él, la misma mujer que le tocó a él. Entonces resulta que la mamá, cuando el papá se iba, llegaba y le decía, ay, mi hijo, vea, ahí le dejé caldito para que pase guayabo. Mientras que la mujer llega a echarle cantaleta. Y llega él y le dice, pero vos, ¿por qué no sos como mi mamá? ¿Vos por qué no sos como mi mamá? ¿Les estará trayendo algunos recuerdos familiares? Pensemos también en ese tipo de familias donde la comunicación termina siendo, ¿cómo les digo? De esta comunicación que está cargada de mucha violencia simbólica, ¿no? Es que vos sí sos inútil. Vos es que no sabes hacer las cosas, no sabes hacer una sopa, ¿o qué? No sabes hacer una sopa. Y claro, cuando usted va y mira a la muchacha, resulta que la muchacha donde vivía, con los papis que tenía, no la dejaban hacer nada. No la dejaban hacer nada. Mientras que las madres anteriores, desde pelada, les tocaba pelar papas, yuca, y háganle los sancochos, y háganle los frijoles, y ya y la pelada de los 9 años ya haciendo huevos, y ya haciendo un montón y ya la muchacha de hoy no hace nada. No hace nada porque mami le hace todo a ella, y le cocina todo a ella, y resulta que llega, y claro, no sabe hacer una sopa, pone a hervir un agua y le queda dura, y empiezan los problemas porque ella no sabe cocinar. Y resulta que es que en la casa nunca le enseñaron a cocinar, nunca le dieron esa responsabilidad de aprender a cocinar. Allá sí, pero es que hay personas que se casan y la mujer no sabe hacer nada. ¿En serio? Es más, yo creo que ese no es el menor de los problemas. Hoy el mayor de los problemas es que una mujer se case con un hombre que no sepa hacer nada. Porque en la época pues de los padres de nosotros, más de los abuelos, no tanto los padres, de los abuelos no hacían nada. Literal, no hacían nada. Nada. Sentarse en la mesa a mirar feo, a esperar que le llegue la comida. Ya, literal, eso era lo que hacían. Literal. ¿Cierto? ¿Y hoy qué? Hoy es mujeres que se casan con hombres que no saben hacer nada. No saben ni a planchar su propia camisa. No saben hacer eso. No saben cocinar. Entonces resulta que la muchacha llega bien cansada de trabajar y tiene que llegar a mantequearle al esposo porque el esposo llega primero que ella, pero no sabe hacer nada. Ni montar un arroz. Ni montar un arroz en una olla arrocera.
Así de sencillo. Entonces, se dan cuenta que en teoría de la comunicación todo comunica y que la comunicación no es la de hoy. La comunicación es cómo fuimos criados. Nosotros aprendimos a comunicarnos por cómo fue nuestra historia. Nosotros aprendimos a comunicarnos por cómo fuimos criados. Así de sencillo. Desde ahí empieza la comunicación. Pensemos en ese tipo de parejas donde la esposa tiene un micro problema con el marido y empieza a subir el tono de voz. Y se le sube el tono de voz y cuando menos piensa ya está hablando más durito. Y entonces el marido no sacó el perro y el perro se hizo chichi en X parte de la casa y ¡ah! ¡Qué pereza con vos! Mira, no sacaste el perro y mira cómo se vino en la casa. Y el perro grito porque no sacó el perro. ¿Cierto? Y el marido le dice, pero por qué me tienes que gritar, ni que yo fuera un niño para que vos me grites y arranques. Y se ponen todos a insultarse. Cuando usted da cuenta detrás de por qué pasa eso, es porque esa esposa, cuando era niña, nunca se sintió escuchada. Entonces, de adulta, ¿qué hace? Sube el tono de voz porque cree que subiendo el tono de voz sí será escuchada. Comunicación. Comunicación. Ahí se analiza demasiado la comunicación. Casi que una de las preguntas que se hacen sistémica es, venga, ¿ustedes cómo se comunican? ¿Cuál comunica? Este ni habla. Ese sáquele las palabras porque este ni habla. Vea, callado toda hora. Es más, doctor, vea, dígale que hable, que es que ese es el problema de él no habla. Ahí está. Entonces, si el terapeuta sistémico llega y dice, es que sí, hermano, hable para que no le pongan problema. Ahí está. Y créame que es que hay terapeutas así. ¿Por qué? Porque no entienden la teoría. Por eso yo les decía, si entendemos los tres pilares sobre el cual está sedimentada la terapia sistémica, lo entendemos todo. Créame que no necesitamos sino entender esas tres cosas, cómo funcionan esas tres cosas y ya podemos hacer terapia sistémica. ¿Ya? ¿Usted entendió esas tres cosas? Puede hacer terapia sistémica. No necesita tragarse toda la teoría, porque entender esas tres cosas es vital. Entender que si usted mueve una pieza, mueve todas las piezas, ya, genial. El primer pilar. Segundo pilar, que si esta pieza que está en el medio, ¿cómo resuelve el conflicto? Si lo alimenta, lo entiende o no lo entiende, es fundamental. Porque es que las familias hacen un intento por resolver los conflictos. Entonces la señora que, por decir algo, el marido no cocina, lo obliga a cocinar. Y ella cree que el intento de obligarlo a cocinar, que es retroalimentación negativa, soluciona el problema. Pero siempre que vaya a hacer el verdato arroz, se le quema. Se le quema. Entonces ya el problema no es porque él no hace el arroz, ya es porque se le quema. Pero es que mira, vos siempre te quema el arroz, qué pereza con vos, ni un arroz sos capaz de hacer. Y resulta que él en el fondo no quiere cocinar, no le interesa hacer ese arroz, porque sabe que cuando lo hace, ¿cómo lo hace? Ahí por hacerlo, por cumplir ahí, para que echar cantaleta monto el arroz. Vea, fíjese que la mayoría, eso que acabas de decir, Gabriel, es típico de una familia. Las cosas se hacen para que no eche cantaleta. ¿Y por qué esta es la? Para que esta no eche cantaleta. ¿Y por qué te entras temprano? Para que no eche cantaleta. ¿Y por qué? Para que no eche cantaleta. Y así es. Y así es. Y uno ver y ve. Ok, entonces, elemental poder comprender esto, porque de alguna otra manera, dentro de la comunicación no es solamente lo que se dice, es la historia detrás de ese proceso comunicacional. Es cómo aprendieron a comunicarse. Él sí habla. Él sí habla, sino que no se lo permite. Ahí está. Claro. Es que resulta que es que no habla, resulta que es que el pobre señor tiene un temperamento muy, muy débil, como le dicen, comillas, y ese temperamento pues hace que él evite el conflicto, porque él sabe que si él habla hay conflicto,
Entonces busca el silencio para evitar conflicto. Y ya la mujer se lo monta es porque se está quedando en silencio. Entonces ahí podría ser funcional de que, bueno, vamos a iniciar la conversación, pero voy a poner unas reglas. Usted va a hablar y no va a intervenir, usted va a intervenir mientras ella esté hablando y viceversa. Si interrumpe, pues no me estás cumpliendo las reglas, darle el protagonismo a cada uno. Darle tiempos. Mira, te voy a dar unos tiempos para hablar. Porque obviamente no habla porque ella va a recriminar todo lo que él dice. ¿Qué preguntas le haríamos, por ejemplo, al señor en sistémica que no habla? Basados en lo que ya tenemos hasta aquí. Tenemos la pareja, ¿cierto? Tenemos la señora que grita al marido porque no habla. Y tenemos al marido que no habla. Ya pusimos la regla. Vamos a dar el espacio para que uno hable. Usted va a poder hablar y él también. ¿Listo? ¿Qué preguntas le haríamos al señor que no habla? Nelson, ¿qué le dirías vos al señor que no habla? Profe, por ejemplo, la pregunta sería, ¿cómo te gustaría empezar a hablar que te da dificultad? Sí, es una buena. ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo te gustaría empezar a hablar de aquello que te incomoda, cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿De qué manera consideras que sería como más asertiva la comunicación, no? Sí, sí. ¿Cómo haríamos para que la comunicación fluya en esta dinámica? Sí. Y él dice, no, la verdad es que ni para qué hablo, para qué me regañen. Y así los hay, así los encuentran en consulta. ¿Para qué hablo? ¿Cómo te sentirías? O cómo te comunicas se comunica como para que ella tenga como eso en cuenta y sepa hablarle al Señor. O sea que pondríamos a la esposa como la culpable. No, profe, no por ese lado. Espera que fregue. Dale. Sino que si el Señor es así, o sea, callado y sumiso, es por una reacción o por una mala reacción de la señora hacia él. Pero no es como poner a ella como culpable. Recordemos que la primer pilar es que no hay culpables. Entonces, si planteamos mal la pregunta, estamos generando culpables. ¿Cuál es el lenguaje de comunicación tuyo para que las cosas lo puedan entender? Porque es más que se puede comunicar, como usted ahorita lo decía, que a veces habla más lo físico que lo verbal. Si él se va, bueno, la señora siempre echa pantaleta, pero si no se va, ¿qué pasaría? También, buena pregunta, es una buena pregunta. Yo le preguntaría al Señor, ¿qué intenta sostener con esos silencios? ¿Qué está intentando sostener? ¿Qué es eso que se calla cada vez que se queda en silencio? Casi que lo estoy llevando a hablar. ¿Qué es lo que usted se calla cuando se queda en silencio? ¿Qué es lo que se calla? Porque él está callándose, él no está asumiendo el silencio. Él está callándose para evitar hablar por conflicto. Entonces, ¿qué es lo que usted se calla cuando se queda en silencio? Y dice, la verdad es que aprendí que hablar es un problema y yo sé que eso no es culpa de ella porque ella me habla muy bien a veces, pero yo la verdad es que ni sé cómo hablar. Recordemos que no hay culpables, no podemos buscar culpables. En terapia sistémica no hay culpables. Porque si yo digo, es que ella es la que se calla, estoy buscando culpables. Si digo, es que si ve, si usted hablara más, su esposa pelearía menos. Ahí estoy buscando culpable. Nótese que aquí en sistémica hay que tener mucho cuidado en cómo formulamos la pregunta. ¿Por qué? Porque si formulamos mal la pregunta y el otro se siente culpable, adivine qué va a pasar. No vuelve. Hasta ahí llega la terapia. Ahí se acabó la terapia. Ya. Ah, sí ve, hágale caso al doctor que va, que él ya dijo que hablara, sí ve, hágale caso. Y el pobre señor ahí regañado por la mujer, regañado por el terapeuta. En pocas palabras, dentro de 8 días no vuelve. Y contame, ¿vas a venir dentro de 8 días? No, pues es que ni sé qué decirte. Ahí sí habla, yo no sé ni qué decirte porque es que me la pasaste regañando. Ve, qué interesante, ya sí estás hablando. Ok. Muy bien, Yeka iba a hablar.
Profe, yo creería, porque hay muchas personas que tienen mucho que expresar, pero no saben decirlo verbalmente. Entonces, yo le propondría a la persona que si desea tomarse el tiempo que tiene para hablar, en escribir y redactar lo que siente. Ok, bien, aunque es una estrategia que busca poner en palabras el pensamiento, digamos que la estrategia como tal termina siendo una estrategia de retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque buscamos la palabra simbólica por medio de la lengua, no solamente lo escrito. Vea, aquí Marixa nos hizo la pregunta reina, vea, Marixa sí la entendió, pídela pues, vea. Si un día usted no guardara silencio, pero su esposa tampoco gritara, ¿qué cree que pasaría con el conflicto? Ah, se la pilló. Marixa, muy buena. Me gustó muchísimo. Esa es una pregunta de sistémica. Píllesela pues, píllesela, porque ahí hay toda una teoría. Mira, ahí está, ahí la estamos proyectando. Dice así, pongámosle nombre, Rodrigo. Vamos a ponerle Rodrigo a este paciente. Listo. Perdónenme si en la sala hay algún Rodrigo. Estoy buscando un nombre ahí como para que no quede ahí en el aire la cosa. Rodrigo, si usted un día no guardara silencio, pero su esposa tampoco gritara, ¿qué cree que pasaría con el conflicto? Sí, Marixa la sacó del estadio. Esa es una pregunta sistémica. ¿Ahí hay culpables? No. ¿Qué puso más abajo? Que ya, que yo lo viví, profe. ¿Vio? Hablo desde la experiencia. ¿Vio? Entonces, nótese que en terapia sistémica estas son las preguntas que se hacen. Son preguntas circulares que están haciendo que el conflicto se movilice. Está reconociendo que él guarda silencio. Está reconociendo que Claudia es la que grita. Y al mismo tiempo está poniendo una solución, que es que a lo mejor lo que sostiene el conflicto es el silencio de Rodrigo más los gritos de Claudia. ¿La pillaron? Muy buena. Ey, esa estuvo muy buena. Me gustó mucho. Sí, yo tampoco la hubiese pensado así tan craneada. Estaba muy buena. Yo era directamente al síntoma del señor, pero estuvo muy buena. Bueno, muy bien, yo creo. ¿Cómo se llama? Esa es muy buena preguntarla, pero cuando ya hemos entendido la función del síntoma. Recordemos que muchas veces lo que ocurre en dinámicas familiares tiene que ver con síntomas familiares. Nunca veamos una conducta aislada. Siempre detrás de esa conducta hay una historia. A lo mejor Claudia grita porque nunca se sintió escuchada. Y a lo mejor Rodrigo se calla porque prefirió evitar conflictos. También podría ser porque siempre en su casa la comunicación era así por sí y era su manera de comunicar. Sí. O porque Claudia siempre veía a papá y mamá alegando y gritándose. A lo mejor nunca se decían nada feo, pero se gritaban muy duro, durito. Hay familias que le encanta gritar, ¿no? Que hay familias que por todo gritan. Pásame el jabón del baño, pero es que se ocupa, pero es que vos si no servís ni para un favor, pues, ni para un jabón, pues. Y hay familias así, yo no sé por qué. Pues hay de alguna otra forma la familia colombiana, en general, no sé si es un asunto de todas las familias colombianas, pero yo he notado que a la familia colombiana le cuesta mucho trabajo los canales de comunicación, muchísimo. Siempre utilizan la comunicación, pero lo hacen de manera muy impositiva. Y más ahora, porque es que, nótese algo, clase, ustedes están viendo Psicología del Desarrollo 2. Por ejemplo, yo sé que este curso está viendo Psicología del Desarrollo 2. ¿Ustedes están viendo Psicología del Desarrollo 2? ¿Ya la vieron? Ustedes notaron que en Psicología del Desarrollo 2 las familias ya no son tradicionales. Ya las familias son diversas. ¿Qué significa eso? Que si la familia es diversa, ¿cómo cree que es la comunicación? Diversa. Entonces imagínense dos mujeres viviendo juntas.
y justo las dos con el ciclo menstrual, porque es que se pueden amar mucho, pueden ser muy enamoradas. Una puede asumir el rol del hombre, otra puede asumir el rol femenino, una puede poner arnés para hacerle cositas a la otra, pero hay algo que no pueden negar, su biología. Que cada 28 días la biología le va a mostrar su condición de mujer. Y justo viven juntas y las dos con el ciclo menstrual se sincronizan y bien irritables todas dos. Ay, Inés, es que no vaya a creer que es que la tienen bonita porque es así, es compleja, es diversa. Ahora pensemos en esas parejas que uno ve, no sé si ustedes han visto en internet ahorita, de estas parejas que son que poligámicas, ¿no las han visto? ¿Han visto parejas poligámicas? Que es un man con dos viejas y que se aman y que se quieren mucho, que cuantas y que aprendieron a tolerarse. Entonces, píllesela esto porque es que la realidad es la siguiente. No, y es que mire que para allá va. ¿Qué nos está mostrando la sociedad actual? Que nos está mostrando de manera muy romántica la nueva biodiversidad de familia que hay. Nos la está mostrando romántica. O sea, nos muestran a dos hombres amándose, pero no nos muestran el conflicto de dos hombres. Mire, por ejemplo, qué pasa en las parejas homosexuales que son gays, los dos, ¿cierto? Homosexuales gays. Hay algo muy particular y es que a los hombres gay de por sí tienden a ser muy promiscuos. Muy promiscuos. O sea, y más porque yo no sé qué pasa. Sí, sí, entonces son muy promiscuos y porque de alguna otra forma la estructura psíquica del hombre basados en la condición biológica que tampoco se le va por ser gay. Y es que el hombre, ¿qué le queja a una mujer al hombre actual? O a los hombres en la historia, ¿qué se le ha quejado a la mujer del hombre? Que son infieles, ¿cierto? La infidelidad no es solamente una elección, la infidelidad no es solamente un patrón que se repite. La infidelidad, si lo vemos en términos biológicos, es una forma propia en la que el hombre muestra masculinidad. Miren, por ejemplo, en la naturaleza. ¿Qué hacen los leones en un harén? Acostarse con todas las leonas. Él no se acuesta con una sola, se acuesta con todas. Y garantiza ¿qué garantiza el león si se acuesta con todas las leonas? ¿Qué está garantizando? ¿Eh? Sexo. ¿Qué está garantizando? La reproducción de la especie. ¿Cuál especie? La suya, su genética. Él garantiza que si con todas las hembras se acuesta y a todas las embaraza, significa hijos. Y esos hijos es la reproducción de su especie. Entonces, detrás de esa realidad biológica de por qué los hombres tienden a ser infieles, hay una realidad biológica. ¿Por qué? Porque el hombre siempre tiene una predisposición para el sexo, la mujer no. O sea, el hombre los 31 días del mes va a querer tener sexo todos los días, porque su biología está diseñada para la reproducción, ¿cierto? Para la reproducción, mientras que la mujer no. La mujer tiene ciclos y todos los 31 días tiene ciclos. Todos los días para una mujer es completamente distinto que el día anterior. No todos los días se levantan igual, hay días que son más sensibles que otros, hay días que son más irritables que otros, hay días que se levantan enojados y no sabemos por qué, pero están enojadas y ni ella misma sabe por qué está enojada. Entonces, bajo esa realidad, hombres gay que deciden formar un hogar en estas familias diversas, ¿cómo creen que es la comunicación? Si ellos tienen microinfidelidades solo con la mirada.
que se miran y ya se están diciendo, deseándose solo con la mirada. Entonces imagínate, y resulta que el marido es empresario y se va cada 15 días a un congreso. Gordo, ¿dónde estás? En la casa, mi amor, esperándote. Ese es el mayor miedo el mayor miedo de las parejas homosexuales es desconfiar de la pareja. Casi que no confían en su pareja, poco confían en su pareja. Para crear un lazo de confianza se requiere de mucha madurez psicológica, se requiere de unos acuerdos muy establecidos, se requiere de unas dinámicas de mucha comunicación. Y si no se establece esa comunicación, va a ser difícil. Entonces, nótese que no es lo mismo. No es lo mismo hacer una mirada interpretativa de una familia nuclear versus una familia homosexual. Llámese mujer, llámese hombre. Ahora imagínense una familia de esas poliamor. Entonces pongamos, imagínense, poliamor. Y resulta que una de ellas está en el ciclo y la otra apenas terminó el ciclo y está en ovulación. Y claro, y el hombre entonces va y responde a la que está en ovulación y la que está en el ciclo le toca aguantarse al hombre que se está copulando con la otra chica porque no las puede copular con las dos porque este está en el ciclo y ella apenas está en ovulación. Tú la quieres más a ella que a mí. Se te nota porque le haces el amor más rico que me lo haces a mí. Ahí está. Y adivinen cuáles van a ser los pacientes que les va a tocar a ustedes. Adivinador. ¿Cuáles son los pacientes que les va a tocar a ustedes? Esos pacientes que van a llegar a contar su conflicto de pareja. ¿Y tú por qué estás aquí? Porque mi esposo me fue infiel y es un hombre. Entonces ya de entrada ni modo preguntarle, ¿sos homosexual? Si ya te digo el esposo. Bueno, o mi esposa me fue infiel. ¿Cierto? Porque de alguna otra forma, pues es una realidad que se van a encontrar. Ahora piensen en esta dinámica y piensen en esta imagen. Miren la imagen del ojo. Miren la imagen del ojo. ¿Qué nos está diciendo la cibernética? Que una cosa es el ojo afuera y otra es el ojo adentro. ¿Qué es el ojo afuera? El terapeuta que está viendo el problema. ¿Y qué es el ojo adentro? Cuando el terapeuta ya sabe del problema. Y resulta que él sabe del problema y él también es gay. ¿Qué hago? O es un terapeuta profundamente homofóbico. Ahí está el conflicto. Es que es más, fíjese algo, usted no va a encontrar un gay yendo de un terapeuta hombre, pues, o un terapeuta, pues, heterosexual. Él va a un terapeuta también gay. Obvio, porque él busca alianza. Él busca crear alianzas con su terapeuta. ¿Para qué? Para no sentirse juzgado. Para no sentirse juzgado. Ok. ¿Qué tal la clase? ¿Cómo la ven? ¿Cómo están viendo el tema de sistémico? ¿Logramos entender, comprender los pilares? Miren que en sistémica no estamos hablando de trastornos, aquí no estamos hablando de creencias irracionales, aquí no estamos hablando de sesgos cognitivos, ni estructuras de creencias estructurales. Nótese que aquí tampoco estamos hablando del ser libre en armonía con el mundo, en el ser en autorrealización. Aquí tampoco estamos hablando de conflictos inconscientes. Aquí no estamos hablando de estructuras infantiles o conflictos infantiles. Pero todo eso se necesita para poder entender cómo funciona la terapia sistémica. ¿Listo? Bueno, clase, yo les propongo que hagamos el feedback aquí y continuemos la próxima clase. ¿Listo? ¿Cuál es la idea de la próxima clase? Avanzar mucho. O sea, yo me quedé hoy un poco reforzando mucho el tema de los pilares, como ustedes vieron, pero por un propósito. Porque si no entienden los pilares, no van a entender lo demás arriba.
Si ya ustedes creen haber comprendido más o menos los pilares, de aquí para arriba van a poder entender la terapia. Entender la terapia sistémica es entender los pilares. Es como, por ejemplo, ¿quién entiende la terapia cognitiva? El que entiende el método de Beck y el método de Ellis. Si usted sabe cómo piensa Beck y cómo piensa Ellis y cómo trabajó el tema Beck y cómo lo trabajó Ellis, usted ya puede hacer terapia cognitiva. Pero si usted no tiene ni idea de quiénes son los señores, no tiene ni idea de qué es la terapia cognitiva. Humanistas. Si usted entendió a Maslow, entendió a Fitz-Perls, entendió a Víctor Frank, usted ya entendió la terapia humanista. Pero si no ha entendido a esos señores, no va a entender la terapia humanista. Igual en dinámica. Si usted ya entendió cómo opera el inconsciente, cómo funciona lo inconsciente, ya entendió que es un conflicto intrapsíquico, intrasubjetivo, si usted ya sabe qué es análisis de la transferencia, si usted ya sabe qué es los mecanismos de defensa, usted ya entendió la terapia dinámica. Si no sabe eso, no va a entender la terapia dinámica y no va a saber trabajar con la terapia dinámica. Así de sencillo. ¿Listo? Muy bien. Feedback. Vamos a hacer el feedback. Muy bien, recordemos que el feedback es una herramienta para eliminar sesgos. ¿Cuáles sesgos? Los sesgos del terapeuta o del profesor, que en este caso pues puede haber explicado y ser redundante, y usted qué hace como profe, no entendí nada. Listo, feedback. Nelson y luego Lina. Profe, se me queda que hay que entender los tres pilares, y si entendemos los tres pilares nos ahorramos toda la teoría. Y nos ahorramos la teoría y ya de aquí para adelante podemos entender la terapia. Sí, señor, así es. Muchas gracias, profe. ¿Qué más? Lina. Profe, yo no alcé la mano. Ah, yo veía la mano levantada. No. Muy bien. Por aquí, feedback. Saben ustedes qué es el feedback, ¿cierto? Retroalimentación, pues. Pongámoslo en español. Retroalimentación. ¿Qué se les queda? ¿Qué les hizo eco de la clase de hoy? Ya que estuvo cortica, pero sustanciosa. Sustanciosa porque aquí no necesito... Vea, tranquilamente yo puedo hacer algo. Yo tranquilamente cojo y me paro y arranco. Yo tranquilamente me puedo parar y el que la entendió y el que la cogió. Y arranco y empiezo a decir conceptos, ejemplos, ¿Por qué estoy siendo tan puntual? De pronto un poquito repetitivo, porque me interesa crear el sedimento. Pensemos como en un arquitecto, que primero pone las bases para después, ahí sí, venga, hagamos la clase, vamos a hacer terapia sistémica aquí, vamos a traer un caso, que la idea es que lo volvamos muy aplicativo, ¿cierto? Porque si ustedes están viniendo a la presencialidad, no es solamente para ver al docente exponer, no, venga, hagamos un caso, vamos a imaginarnos una familia, tú vas a hacer el rol de no sé qué, y tú el de no sé qué, y tú vas a ser el terapeuta, ¿qué le dirías a esta familia? Métete en el rol, o sea, yo quiero que podamos ser muy dinámicos porque la idea es que utilicemos la aplicabilidad. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando ustedes estén delante de una familia, sepan qué hacer. Para que ustedes el día de mañana, cuando estén delante de una situación familiar, supongamos que ustedes en sus prácticas van a estar en una comisaría de familia. Entonces, ¿ustedes cómo van a intervenir? Me acuerdo que el profesor me dijo que en terapia sistémica hay preguntas circulares. Preguntas circulares. Vamos a hacerle preguntas circulares a esta familia. Como la que dijo Marixa, por ejemplo. Preguntas circulares. ¿Verdad que en terapia sistémica un elemento importante que se les olvide de la retroalimentación? No hay culpables. No hay culpables. Si yo pregunto
y mi pregunta infiere un culpable, hasta ahí llegó la terapia. Empaque y vámonos. Empaque y vámonos porque ya no va a haber cambio. Ya el otro se va a sentir juzgado, señalado, y va a decir, no, pues yo para qué me quedo. Si este hizo alianza con mi mujer, para clavarme el puñal a mí. Listo, quedamos así. Demos este cuartico de hora para que puedan salir, comer algo y retornar a las otras clases. Yo creo que ahorita vamos para psicoinmunología. Listo, hágale pues. Igual saquemos este espaciecito para que coman algo, porque yo sé que ustedes vienen de sus trabajos y todo eso. Listo. Profe, Luz Dani puso un aporte en el chat, no sé si lo quieres leer. Sí, vamos a leerlos, no pasa nada. Aportes, qué bien. Luz Dari dice así: la terapia sistémica es un enfoque de la psicoterapia que entiende que los problemas emocionales o de conducta no dependen únicamente de las personas, sino también de las relaciones y los sistemas en los que vive, como la familia, la pareja, el trabajo y el grupo social. Muy bien, así es, Luz Dari, es cierto. Profe, qué pena, pero yo no pude hacer el examen. Quisiera decirle el favor de que me colabore con el examen. Le agradezco. Briselia, yo no puedo colaborarte con ese tema del examen porque no manejo la plataforma. Yo solo monto el examen. Para poder que se habilite el examen, tienes que enviar una carta a la universidad para que la universidad te habilite la plataforma, ya que yo no habilito plataformas. Por ahí se ha dado un comentario que supuestamente los profes habilitamos el examen y eso no es cierto. Nosotros no tenemos acceso a los permisos de Invitro. Solamente montamos el examen y ya. Lo que pase de ahí para allá es menester de Invitro. Listo, te invito a que lo hagas con la entidad correspondiente. Ese es mi aporte de la retroalimentación. Súper, profe, ¿usted qué? ¿No lee lo que se envía? Sí. Sí, que ya acabo de leerlo. Sí, ve cómo es importante hacer la retroalimentación para que después no regañen al profe. Profe, son Beck y ¿quién más? Ellis, Albert Ellis, Aaron Beck, terapia cognitivo-conductual. Albert Ellis y Aaron Beck. Ellis con doble L. Albert Ellis, doble L. Aaron Beck. Beck, como está escrito ahí, Yeka. Muy bien. Con mucho gusto, Briselia. Ahí está. Nelson ya colocó como es. Listo. Muchas gracias. Cuídense mucho. Cortico, pero sustancioso. Un abrazo. Cuídense mucho. Bueno, muchas gracias. Estén muy bien. Gracias. Chao, feliz noche, gracias, descansen. Chao, chao.